Sean todos bienvenidos. Estamos estudiando las clasificaciones del muestreo. Ya anteriormente hemos dicho que el muestreo se puede clasificar de acuerdo al criterio de selección de la muestra como no probabilístico y también como muestreo probabilístico. Decía que nuestro interés particular en esta serie de videos será en aquellos casos en que nuestro muestreo sea probabilístico o aleatorio. Y en el presente video nos vamos a centrar específicamente en el muestreo aleatorio simple. Entonces vamos a definir en qué consiste. Vamos a mencionar también algunos procedimientos según los cuales se puede realizar el muestreo aleatorio simple. Y también vamos a desarrollar un pequeño ejemplo manipulando pues algunos recursos tecnológicos que permitan facilitar la obtención de una muestra por medio de este tipo de muestreo. Primero, recordemos que estamos trabajando con el muestreo probabilístico y en donde los elementos son tomados aleatoriamente, es decir, al azar. No perdamos de vista esta definición o este elemento, pues que siempre va relacionado con estos tres métodos de muestreo que vamos a ver, en el cual el primero de ellos, que es el muestreo aleatorio simple, se nos establece de que la muestra es seleccionada de manera que cada elemento o cada individuo tiene la misma probabilidad de ser elegido, pero la característica, como hemos dicho anteriormente, es que cada elemento es elegido al azar, bajo ese criterio de que cada elemento tiene la misma probabilidad de seleccionarse. Algunas maneras de efectuar este tipo de muestreo son de las formas más básicas por medio de un sorteo. A veces se acostumbra a hacer las famosas rifas y que dependiendo de lo que tengamos a nuestra disposición, a veces lo más práctico es tener papelitos que están doblados, extraerlos de una bolsa o de alguna cajita o algo, pero elegidos al azar. Por otro lado, también se puede realizar este muestreo utilizando tablas de números aleatorios que se encuentran en algunos libros de estadística. Dentro de los anexos a veces vienen estas tablas de números aleatorios. Sin embargo, esta última forma es poco usada, ya que actualmente existen otras herramientas, como es el caso de la función RAN numeral de las calculadoras científicas. También existe un procedimiento en Microsoft Excel para realizar el muestreo aleatorio simple. Entonces, bueno, y existen otras formas, pero las más comunes son las que acá tenemos. En todos los casos que ahí hemos mencionado, sin embargo, es necesario disponer de una lista de todos los elementos de la población, siempre que se vaya a utilizar una herramienta informática para la obtención de esta muestra. Entonces, acá en las imágenes del lado derecho podemos ver en la primera de la parte superior, dice por ahí muestreo aleatorio simple, y vemos de que está un primer conjunto de todas las personas que conforman a nuestra población y a continuación la muestra que se ha elegido. Y podemos observar de que no existe algún patrón según el cual hayan sido seleccionados, sino que fueron tomados al azar. En la parte de abajo tenemos un diagrama que ilustra a una población de la cual se han elegido diferentes puntos muestrales, que son los que aparecen ahí remarcados. Y podemos darnos cuenta de que en esa figura que ahí representa toda la población, de nuevo no aparece que haya un patrón fijo de comportamiento que nosotros podamos predecir y luego justificar el hecho de por qué fue tomado este elemento y este no. Entonces simplemente fueron elegidos al azar. Por eso los elementos que han sido seleccionados aparecen pues por ahí seleccionados de forma dispersa. Entonces ese es el muestreo aleatorio simple. Vamos a ver una aplicación de este tipo de muestreo utilizando la calculadora científica, que es una aplicación instalada en el teléfono.
y vamos a considerar que tenemos una población de 500 elementos, de los cuales vamos a elegir una muestra de 100 elementos. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es, primero percibir que en la tecla de nuestra calculadora, en la tecla del punto, aparecen como segundas funciones la función rang numeral y rang intervalo numeral. En el caso de la primera, que es la que aparece en color amarillo, rang numeral, esta función nos devuelve números aleatorios, pero estos van a ser siempre números decimales comprendidos entre 0 y 1. Entonces tiene esa pequeña dificultad en la cual, sin embargo, al hacerle ciertas adaptaciones, la podríamos utilizar para obtener una muestra. Pero para nuestro caso, la manera más práctica es utilizar la función rang intervalo numeral, la cual en la calculadora es una segunda función de la tecla alfa. Entonces presionamos la combinación de teclas alfa y el punto, y en nuestra calculadora nos va a aparecer justamente esa función, rang intervalo, y ahí pues vamos a darnos cuenta de que se nos solicita que se ingrese el valor mínimo y el valor máximo para poder comenzar a obtener los elementos de la muestra. En nuestro caso, como hemos mencionado, de que estamos trabajando con una población total de 500 elementos, y como anteriormente se mencionaba, estos elementos tendrían que aparecer en una lista para poder hacer la elección. Entonces, nuestro segundo paso va a ser precisamente ingresar estos valores, el valor mínimo y el máximo. El mínimo tendría que ser el número 1, que es de donde vamos a comenzar a contar, y el máximo, que sería 500, porque nuestra población está conformada por 500 elementos. Inmediatamente vamos a obtener un valor aleatorio en nuestra calculadora, que en mi caso fue el número 68, el cual pues no necesariamente debió ser 68. Como estos números son generados al azar, probablemente cuando usted realice la práctica obtendrá un resultado diferente. Ahora, la característica es de que todos estos resultados que acá se van obteniendo siempre van a ser números aleatorios que están comprendidos entre el número 1 y el número 500, porque es precisamente el intervalo que hemos establecido. Y de ahí pues la ventaja de utilizar esta función rang intervalo numeral. Entonces, para nuestro caso, el primer valor que hemos obtenido es el número 68, que aparece inmediatamente cuando se completa el valor mínimo, el valor máximo. A continuación, para obtener más valores o más elementos que van a conformar la muestra, simplemente vamos a ir presionando la tecla igual. Tomando en cuenta aquí pues que nuestro primer elemento va a ser el número 68. Y el sentido que tiene este número es que como tenemos la lista de las 500 personas o los 500 elementos que conforman esta muestra, entonces con este primer número 68 tendría que irme a la lista y verificar qué elemento es el que está en la posición 68, porque ese elemento va a ser el primero que yo voy a tomar para mi muestra de 100 elementos. Entonces a continuación presionamos la tecla igual. En mi caso obtuve como resultado el número 398, que sería el segundo elemento de mi muestra. Y voy a repetir este proceso hasta obtener los 100 elementos que a mí se me han solicitado para conformar esta muestra. Entonces acá tengo que mis primeros elementos son el número 68, que fue el primero que obtuve, luego el número 398. A continuación voy a ir presionando la tecla igual y voy a ir tomando cada uno de los números que obtenga hasta asegurarme de haber obtenido 100 números que corresponden a los 100 elementos que me van a conformar la muestra. Recordando nuevamente que el sentido de cada uno de esos números es precisamente que vamos a irnos a la lista o mi marco de referencia y me voy a fijar qué elemento tiene ese orden o ese número dentro del listado, porque ese elemento va a formar parte de la muestra. Entonces
prácticamente esta es una aplicación sencilla, un procedimiento sencillo para obtener una muestra mediante el muestreo aleatorio simple utilizando la calculadora científica. Cabe mencionar también que esta es una, la que yo he usado es una aplicación instalada en mi teléfono. Igual es como parecida a una calculadora científica de las que normalmente utilizamos, pero de repente nos vamos a encontrar de que algunas calculadoras se limitan a tener únicamente la función RAN numeral. Algunos modelos un tanto más avanzaditos ya incluyen la función RAN intervalo numeral. Entonces, por esa razón, considero adecuado pues buscar precisamente que se tenga esa función, por lo que ya mencionaba antes. Primero, los valores que se nos van a generar son valores enteros y yo puedo establecer un intervalo del cual yo espero de que se me generen números aleatorios. Entonces este sería el procedimiento para obtener una muestra mediante muestreo aleatorio simple con la calculadora científica.